Primera y Segunda de Tesalonicenses. Lección número 5. El ejemplo apostólico. Hola querido. En este estudio hablaremos de la vida del cristiano en general y del ministro en particular. ¿Qué es lo que debe motivar la vida de un pastor? Mira, en los estudios anteriores, además de revisar el contexto en el que las 2 epístolas a los tesalonicenses fueron escritas, vimos los motivos que Pablo tenía para ser agradecido a Dios. El apóstol agradecía a Dios por la iglesia de Tesalónica. La iglesia en Tesalónica había seguido el ejemplo de los apóstoles y por su vez también se había transformado en un ejemplo para las otras iglesias nacientes de aquellos alrededores. Pero en el estudio de hoy, nuestra atención será llevada a los apóstoles, a su vida y a su ministerio. Mira, para empezar, leamos lo que dice Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 y 2. Vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, Dios nos dio valor para anunciaros su evangelio en medio de una fuerte oposición. Es interesante la manera como el texto empieza. Dice, vosotros mismos sabéis, hermanos. Pablo no se protege bajo la opinión que él tiene de sí mismo. Tú sabes, es fácil pensar maravillas acerca de uno mismo. Difícil es que los otros tengan la misma opinión. Esta expresión, vosotros sabéis, es usada por Pablo con frecuencia en sus epístolas. Significa, no necesito decir nada de mí mismo. Ustedes conocen la realidad. Ustedes lo pueden ver. ¿Y qué es lo que los tesalonicenses sabían acerca de Pablo y Silas? Que para los apóstoles no había sido fácil predicar el evangelio. Pablo, al decir esto, se está remitiendo a la experiencia en Filipos. Él, Pablo y Silas habían sido azotados hasta sangrar y después arrojados moribundos a la celda inmunda de una prisión. Ahora, saliendo de allí, ellos podrían haber tenido todos los motivos del mundo para no querer seguir adelante. Nadie tendría que decir nada si ellos parasen por causa de las dificultades, de la oposición, de la persecución. Pero ellos no pararon. Tuvieron el valor, esa palabra valor la usa Pablo en el texto, tuvieron el valor de continuar a pesar de los obstáculos. Sabes, querido, es fácil cumplir el ministerio cuando todo es un mar de rosas, cuando las personas aceptan el evangelio y a fin de mes tengo garantizada la manutención de mi familia. Pero los pioneros avanzaron en medio del dolor y de las dificultades. El pastor Thomas Davis, por ejemplo, y su esposa, evangelizaron Ecuador el año 1904. Ellos llegaron al puerto de Guayaquil y de allí se trasladaron a Ambato, donde empezaron a sembrar las buenas nuevas de la salvación. Allí en Ambato no existía ningún hermano, no había oficina de misión, nada semejante. Y ellos comenzaron colportando y luchando contra el prejuicio y las persecuciones, hasta que su esposa se enfermó y murió. Thomas Davis, un pastor americano que fue como misionero por allá para establecer la obra en el Ecuador, él soportó el duro golpe de la muerte de su esposa. No solo la tristeza de perder a una persona querida para él, sino que él no pudo enterrarla en ningún cementerio debido al prejuicio, al preconcepto que imperaba en aquella ciudad. Así que una noche silenciosa, Davis cargó al hombro el cuerpo inerte de su esposa hacia el valle y la sepultó en un lugar que solo los ángeles conocen. A mi amigo querido, era así que sufrían los pioneros. Fue así que Pablo y los apóstoles esparcieron el evangelio. Por eso Pablo dice, vosotros sabéis.
no era lo que él hablaba de sí, sino que la gente veía la manera como ellos se entregaban, se dedicaban con todo a la predicación del Evangelio. Veamos ahora el versículo 3. Dice así: nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Sabes, mi amigo, creo que el dolor purifica. O tal vez explico mejor. Es en el dolor que Dios te lapida, te burila y te da la forma de un diamante. Nadie sale del dolor como entró. La escuela del dolor es donde Dios forma a sus hijos y especialmente a sus ministros. Después de haber pasado por el dolor de Filipos, Pablo y Silas, ahora están autorizados a decir: nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Quiere decir, Pablo tenía la convicción de tres cosas. El evangelio que predicaba no era fruto de un misticismo engañoso, ni era tampoco el resultado de investigaciones humanas. Había tenido él, Pablo, un encuentro personal con Cristo y había recibido su llamado personalmente de Jesús. Él predicaba la verdad y no el error. En su corazón no había duda, había certidumbre. La segunda convicción que Pablo tenía era que su predicación no era fruto de cualquier expectativa humana de beneficio propio. Muchas veces, querido, un joven pastor puede engañarse acerca de sus motivaciones. ¿Por qué deseo ser un pastor o un evangelista? ¿Porque es tentador estar en el palco, iluminado de luces? ¿Porque es bonito gozar de la admiración de las personas? Porque muchas veces un pastor de éxito puede ser aclamado por los hombres, buscado por multitudes para dar autógrafos, para distribuir fotografías. Pablo sabía por qué era un ministro. La tercera convicción de Pablo con relación a su mensaje era que no había engaño en ese mensaje. Pablo predicaba la palabra que era el Torá de aquel tiempo. Y Jesús un día oró a su Padre diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por otro lado, no se había encontrado el apóstol Pablo una noche oscura, camino de Damasco, con el Señor Jesucristo que un día dijera: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, el mensaje de Pablo era correcto, tenía motivaciones puras y era verdadero, estaba fundamentado en la verdad. Pero querido, esto no era solo la convicción del apóstol, sino que él se atrevía a decir a los tesalonicenses: vosotros sabéis. Te digo una cosa, el mundo va a temblar, el mundo va a ser sacudido hoy por el evangelio cuando yo, como ministro, esté seguro de las motivaciones de mi ministerio. La gran lección que aprendemos es que las personas hoy día, como en todos los tiempos, no están preocupadas tanto con lo que decimos, sino con los motivos por qué decimos o hacemos lo que hacemos. En la tercera parte de este estudio, el apóstol no habla solo de sus convicciones personales, ni solo de la opinión de los tesalonicenses con respecto a su ministerio y a su mensaje, porque él sabe que por más sincero que el ser humano sea, el pobre ser humano está sujeto a equivocarse con sus propias motivaciones o con los conceptos que él tiene de las cosas. Las personas que reciben el mensaje también pueden equivocarse, porque ellas pueden ver apenas lo que está delante de sus ojos. Por eso Pablo avanza y dice en el versículo 4 lo siguiente: al contrario, si hablamos es porque Dios nos aprobó y nos confió el evangelio. No procuramos agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Date cuenta de dos palabras que usa el apóstol. La palabra probar y aprobar son dos verbos. Una es el resultado de la otra. Y Pablo atribuye esas dos acciones, probar y aprobar, a Dios. El Señor prueba
y aprueba o desaprueba. Bueno, Pablo fue probado por Dios y fue aprobado. Los escritores bíblicos, si tú analizas toda la Biblia, te vas a dar cuenta que ellos buscaban siempre la aprobación divina y no la aprobación humana. Muchas veces eso les costaba sufrimiento, les costaba rechazo, desprecio y hasta persecución. Pero ellos deseaban dormir en la noche en paz con Dios, sabiendo que habían sido aprobados por el Señor en la presentación de su mensaje. Sabes, querido, hoy se habla mucho de autoexamen, pero Pablo va más allá. Él habla de examen divino, no examen de mí mismo, sino que Dios me examine a mí. Es Dios el que tiene que aprobarlo y no el propio apóstol. Por eso él puede escribir a los tesalonicenses lo que encontramos en los versículos 5 y 6. Mira lo que dice. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Te das cuenta? Pablo no vivía, no era el grande ministerio buscando gloria, buscando honra humana. Yo creo que los seres humanos tenemos que levantar al Señor Jesucristo, escondernos atrás de la persona de Cristo, y como el propio Señor Jesús hacía cuando terminaba de predicar. La multitud lo seguía, pero él ya no estaba. Oh, querido, es fácil confundir las cosas, ¿sabe? Hoy día los seres humanos nos sentimos tentados a idolatrar seres humanos. La cultura en que vivimos afecta mucho a las personas. Yo veo que hay jovencitos, jóvenes, adolescentes, hasta niños. Van a la iglesia pero no llevan Biblia. Sin embargo, la máquina fotográfica no falta. Cuando el pastor se levanta para predicar o cuando un grupo se levanta para cantar, ellos no abren la palabra de Dios. Ellos no están en actitud de reverencia para recibir el mensaje. Lo primero que hacen es levantar la máquina fotográfica para tomar foto. Yo creo que el pueblo tiene que ser educado, pero yo creo que también los que por algún motivo estamos en el palco, en la plataforma, en el púlpito, tenemos que saber dosificar con sabiduría para llevar a las personas al Señor Jesucristo y no al ser humano. Para que cuando termine el mensaje las personas queden apasionadas por Jesús y no por el ser humano. Entramos ahora a la cuarta parte de este estudio. Y aquí, querido, necesitamos leer los versículos 7 y 8. Mira lo que dice. Antes bien nos portamos con ternura entre vosotros, como cuida una madre con amor a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Mira, en este texto Pablo habla de emociones, habla de amor, habla de ternura. Usa el amor de una madre, que es el amor más sublime entre los seres humanos, como una ilustración para la forma como él ama a los tesalonicenses. Creo que uno de los secretos del éxito en el evangelismo de Pablo estuvo justamente aquí, el amor. Si hay algo que no se puede fingir, es el amor. Se ve en los ojos, en las palabras, en las actitudes. Se nota en la voz. Yo tuve un grande profesor de predicación que me decía que el secreto de la predicación es amar a Dios y amar a las personas. Por amor a Dios, el predicador pasa horas con Jesús. Y por amor a las personas, pasa horas preparando el mensaje para que las personas reciban pan nutritivo. Por otro lado, Pablo era un predicador completo. Usaba los tres aspectos de la predicación bíblica. El etos, que tiene que ver con el carácter del predicador. El logos, que tiene que ver con lo que dice, con las palabras que usa. Y él decía lo que decía, bien dicho, era un profesional de lo que hacía. Y finalmente usaba el patos, que tiene que ver con las emociones. O sea,
Pablo al predicar alcanzaba a las personas en su mente, en sus emociones y en el todo completo del ser humano, que es como debería ser la predicación. A veces yo encuentro predicadores que dicen, no, yo soy un predicador racional, a mí no me gusta tocar las emociones. Oh, querido, si predicásemos para máquinas y fuésemos predicadores racionales, ahí estaría perfecto. Pero acontece que no predicamos para computadores, predicamos para seres humanos, y seres humanos tienen cabeza para pensar, tienen corazón para sentir y tienen cuerpo para moverse. Y la predicación tiene que alcanzar al ser humano en estos tres aspectos, o sea, en su totalidad humana. Llegamos al fin de este estudio del capítulo 2 de la primera epístola a los tesalonicenses. Y aquí hablaremos una vez más de las motivaciones del ministerio de Pablo. Mira lo que dice el versículo 9. ¿Os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios? En este texto hay algo que debemos entender. El mismo Pablo dijo en otra ocasión, el que predique el Evangelio, que viva del Evangelio. Pero la iglesia cristiana en los tiempos de Pablo estaba recién siendo organizada, estaba naciendo, no existía una estructura formada, no había misión, asociación, unión, división, nada. Pablo era un plantador de nuevas iglesias, llegaba a lugares donde no existían iglesias y predicaba hasta formar un núcleo de cristianos pequeño. Y él, Pablo, prefería no ser una carga financiera para esos hermanos, aunque él mismo dice, el que predica el Evangelio, que vive del Evangelio. Así que Pablo aprovechaba el hecho de que era un profesional en la construcción de carpas y se dedicaba a eso, pero al mismo tiempo predicaba el Evangelio y combinaba ambas cosas. Ahora, en el texto que acabo de leer, él usa una expresión interesante. Dice que trabajaba de día y de noche. Oh, querido, tú sabes que nadie trabaja literalmente de día y de noche, porque se moriría. Pero esta es una expresión, una figura que Pablo está usando. ¿Para qué? Para enfatizar el hecho de que no tenía mucho tiempo para dedicarse a otras cosas, que no sean la predicación y el trabajo para su manutención. Este incidente que Pablo nos presenta, una vez más muestra la pureza del apóstol. Y hay más. Los versículos 10 al 12 afirman lo siguiente. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con vosotros los creyentes. También sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvierais como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. La palabra exhortación tiene que ver con la advertencia. Pablo había exhortado a los tesalonicenses, les había advertido como un padre exhorta a sus hijos. Mira, nuevamente aquí el apóstol usa la figura familiar para ilustrar el tipo de relacionamiento que quiere tener con los creyentes de Tesalónica. Amor. Tiene que haber amor entre el pastor y su oveja. Ahora, querido, amor no es permisividad, ¿eh? Amor no es aprobar siempre lo que los hijos o la iglesia hacen. Porque vivimos en tiempos cuando el lema de las personas parece ser, es prohibido decir no. El resultado de eso es el surgimiento de una generación que no respeta reglas. Creen que libertad es libertinaje. Consideran las reglas contrarias a la libertad. Pero Pablo creía que las reglas son el cerco protector de la libertad y por eso los exhortaba. Pero lo hacía con amor, con suavidad, con ternura. Estas son características del cristianismo y están en armonía con el trato bondadoso de Dios para con los pecadores. El Evangelio es amor. Esta es la manera de ganar personas para Cristo. No solo debemos ser fieles a nuestra vocación cristiana, sino también a nuestras relaciones humanas.
El privilegio que tienes, que el Evangelio te da, es que Dios te ha llamado a su reino y a su gloria. Pero la responsabilidad que tienes por conocer el Evangelio es que debes andar en forma digna de Dios. Pablo dice que vivas como corresponde a alguien llamado con tan elevada y santa vocación. El desafío que tú y yo tenemos es vivir una vida de compañerismo mutuo con Jesús, de modo que nuestra vida sea una vida de inspiración para las personas que viven a nuestra vuelta. Que Dios te bendiga. Shadows where silence breaks, the echoes of lost dreams awake. Fields once green now stained with sorrow, hope fades into a dark tomorrow. But we rise, we stand tall, in the face of the storm we won't fall. With every tear, with every fight, we'll find a way to bring back the lights. Whispers of peace in the chaos of night, fading stars will search for the light. Voices united, hearts intertwined, together we'll heal what was left behind. But we rise, we stand tall, in the face of the storm we won't fall. With every tear, with every fight, we'll find a way to bring back the lights. From the pain, through the fear, we'll build a world where love is near. With courage as our guiding flame, we'll rise from the ashes, never the same. In a world so great, I find solace in the spread. Peanut butter or jelly, that ease the thoughts in my head. The crunch of the toast, it tells me I'm alive. Swirling memories in the jam, sweetness I need to survive. Peanut butter and jelly, comfort lies in my hands. In a universe of chaos, they help me understand. When the world falls apart, and tears blur my sight, PB&J, they mend my heart in the darkest of nights. With every bite I take, I find a piece of peace. The jar's almost empty, yet fear begins to cease. Peanut butter and jelly, comfort lies in my hand. In a universe of chaos, they help me understand.